Muy buenas tardes, muchas gracias. Pues, la hora que es, incluso así, pues hay un bastante número de personas aquí acompañando y bueno, muy contento, nos ha dado la bienvenida el más guapo de mi hermandad, que es el Marquillo. Y bien, yo voy a hacer una semblanza, digamos, pequeña, ¿no? Porque hablar de la saeta, hablar de un mundo muy amplio y tal vez pues quedarnos con 4 o 5 ideas, que es lo fundamental en este caso, ¿no? Porque podríamos hablar de muchísimas cosas, ¿no? Como sabéis, el mundo de la saeta es un mundo muy especial porque es un cante flamenco, pero solamente se hace una vez al año, lo cual los artistas pues lo tienen más complicado, ¿no? Y después también porque es un cante que necesita una especial devoción. Ya sabemos que ha habido saetas de muchas clases, hay saetas a pie de calle, hay saetas en el balcón, que eran pagadas muchas veces, otras no, concursos de saetas, ahí tía María Bala tenemos saeta en su cuarto, la Paquera de Jerez le cantó al Cristo de la Aspiración en la televisión. Cuando lo vio estaba ella malita y vio el Cristo y se levantó y le cantó una saeta. O sea que saeta depende un poco de la devoción, pero vamos a intentar, estáis viendo bien la tele, ¿verdad? Vamos a intentar desglosar algunos de los capítulos que nos llevarían a ver el origen y la evolución de la saeta, que es algo verdaderamente complicado, no es fácil, ¿eh? No es fácil, porque algunos creen que la saeta pudo venir incluso de una práctica que comenzaron a hacer los judíos conversos, como un acto público de fe, donde ellos pues intentaban manifestar o hacerse de la religión, ¿no?, imperante en ese momento, porque además estaban perseguidos. Y hay quien ve en cierta música sefardí algunas connotaciones de lo que sería posteriormente el cante por saeta. Lo que pasa es que eso está ahí perdido un poco en la nebulosa de los tiempos, ni tampoco es una cosa que esté probada, es una hipótesis que se maneja. Lo que sí tenemos es que la saeta aparece justamente, mira, esta es una foto que he encontrado parecida de Totana, parecido a nosotros del Nazareno, y aquí hay uno con el bacalao puesto. Curioso. Que lo que estaba diciendo que todo comienza, y nuestras cofradías igualmente, con el Vía Crucis, impulsada por los franciscanos, como sabéis. La práctica del Vía Crucis en la Alta Edad Media se hizo muy popular, y comienzan un poco pues esos cortejos penitenciales, ya bien fueran disciplinantes o de luz, que llevan los cortejos. En muchos casos, en esos primeros Vía Crucis, cuando empiezan a evolucionar a lo que entendemos hoy como Semana Santa, aparecen los figurantes. Yo lo tenía por ahí. Sí, aquí está. La práctica del Vía Crucis, los figurantes, y aparecen pues elementos romanos, elementos, digamos, teatralizando un poco en la práctica del Vía Crucis. Es curioso, y algunas veces las personas se ponen un poquito así sorprendidas, pero es curioso que la imagen devocional, las sagradas imágenes, son las últimas en incorporarse a los cortejos, entonces, penitenciales. Otra cosa que se haya dado un vuelco y ahora sea, digamos, para muchos, lo primero, pero no tiene por qué ser por todo. Cuando nos preguntan si podíamos procesionar sin imágenes, pues se podría procesionar sin imágenes perfectamente, porque así se hizo al principio. Otra cosa que esto ha evolucionado de otra forma y hay que ser respetuosos según las épocas en que vivimos. Pero los primeros cofrades, para entendernos, que eran además hermandades de hecho, no de derecho, que no estaban constituidos en reglas ni nada, sino simplemente eran asociaciones de fieles que se reunían, pues, aquí, por ejemplo, a hacer una especie de remedio del entierro de Jesucristo. Entonces las imágenes, muchas imágenes, las primeras eran articuladas, se bajaban de la cruz, se metían como en el féretro y se hacía como una especie de procesión. Eso, lo primero, porque viene directamente de la práctica del Vía Crucis.
Y esto es muy importante porque la práctica itinerante del Vía Crucis dio origen a la procesión, que como digo, incluso se realizaban con figuras sobre andas y también con personas de carne y hueso llamados los figurantes. También es muy importante en aquella época, y fue una gran impulsora de la manifestación popular religiosa en la calle, las órdenes de los misioneros. Está ahí el fray Beato Diego José de Cádiz, que fue un gran impulsor de las misiones. Las misiones se practicaban en los tiempos de Cuaresma y Semana Santa, y estos predicadores se subían en unos púlpitos y hacían unos fervorines, y las imágenes se colocaban al lado, y entonces pues era... Y en esas manifestaciones de estos señores aparecen también algo parecido a lo que es la saeta. Pero ahora vamos a descubrir, ahí están los figurantes. Algunos pueblecitos de España profunda conservan un poquito esa costumbre, ¿veis? Con caretas y con cosas, o sea, como intentando, entre comillas, teatralizar los días de la pasión, ¿no? Esto es lo que hablaba de los judíos. Y aquí llegamos al punto verdaderamente de inflexión, porque resulta bastante curioso que la primera vez que aparece la palabra saeta asociada a un cante, sabéis que saeta es flecha, una etimología muy apropiada para el cante porque dicen que es el dardo o flecha que el cantador lanza a las imágenes. Pero es curioso que la primera vez que aparece el término saeta asociado a un cante, aparece en Latinoamérica, no aparece en España, o por lo menos en la península. Sí en España, porque entonces era España, pero digamos al otro lado de... Y fíjense ustedes el título tan curioso que aparece, ¿no? También para hablar del origen de la saeta es importante narrar la obra de los misioneros, decíamos. En la obra, con el título, fijaros bien, Voces del dolor, nacidas de la multitud de pecados que se cometen por los trajes profanos, afeites, escotados y culpables ornatos. Dábala Fray Antonio de Ezcaray, predicador de su majestad y apostólico de propaganda fide de las Indias occidentales en la ciudad de Querétaro. Ese fue un libro que después se publica en Sevilla por Tomás López de Haro en el año 1691, donde aparece la primera noticia documentada del término saeta. Y dice así: mis hermanos, los reverendos padres del convento de nuestro Padre San Francisco, impulsores también de la devoción a los nazarenos, de ahí las 5 cruces de Jerusalén, todos los meses del año, el domingo de cuerda, por la tarde, hacen misión, bajando la comunidad a andar el Vía Crucis con sogas y coronas de espinas, y entre paso y paso del Vía Crucis cantaban saetas. Eso aparece en 1691 en una obra de la ciudad de Querétaro, me imagino en México, en Perú, por esa parte, ¿no? O sea que quiere decir que salían los franciscanos a hacer el Vía Crucis, se paraban y entre estación y estación cantaban una saeta. Pero esa saeta es igual a la que conocemos en absoluto, en absoluto. Esa fue una saeta totalmente narrativa, una saeta que más bien era coger una lectura del Evangelio, un pasaje del Evangelio, y a modo de gregoriano ir relatándola. En el tiempo de Poncio Pilato llegó, ¿no? Y estaban así media hora. Claro, esa a nosotros no nos suena la saeta de hoy, pero esa forma litúrgica y salmodiada era una salmodia, una liturgia prácticamente muy asociada al gregoriano. Se quedó en pequeños pueblos que mantienen todavía la antigua tonal litúrgica, y os he traído una, a ver si soy capaz de ponerla, porque yo soy un desastre con esto, pero lo vamos a intentar, ¿eh? Bien.
Fijaros bien que esto todavía está vigente en algunos pueblos de Andalucía. Vamos a escuchar la tonal litúrgica de Montesinos el Lobo de la Puebla, que era muy parecido a esa salmodia que estoy yo. ¿Se oye más o menos? Bueno, no hace falta porque esto dura media hora. Imaginaros el prendimiento en la calle, o el Cristo, el Nazareno, o la Buena Muerte, está un hombre relatando un pasaje de la Biblia de forma salmodiada. Arcos de la Frontera ha conservado una saeta de estas antiguas. Puente Genil, Marchena. Lo que pasa es que nuestra ciudad fue evolucionando hacia otra forma, ¿no? La saeta ya corta, hablada. Y, sobre todo, hay un momento aquí que es verdaderamente significativo, que es el paso de la saeta narrativa a la saeta emocional. Una saeta que se llamaba afectiva. ¿Qué significa una saeta afectiva? Pues que iban dirigidas ya a las propias imágenes, a hechos concretos de los cortejos. Ya no eran, digamos, narraciones evangélicas de la calle de la Pasión de Jesucristo o de la crucifixión. No, ya la imagen está plenamente integrada en los cortejos profesionales y las saetas ya se dirigen, y ahí los misioneros tuvieron mucho que ver, muchísimo que ver, porque alentaban las devociones que había que llevar al mundo de la saeta, ¿no? En ese campo, pues tenemos incluso alguna saeta que escribió Fray Diego de Cádiz. Fray Diego de Cádiz escribió alguna saeta que, para algunos que están aquí de Cristina y alrededores, sepáis que fue quien le puso el título de traspaso a nuestra Virgen, ¿no? Y fue una vocación, la de traspaso, que utilizó mucho Fray Diego de Cádiz, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues otro escalón más en esta evolución, que aquella saeta de los padres franciscanos y de los misioneros llega al pueblo llano. Y el pueblo llano hace suya las devociones saeteras. Cuando hay una reconstrucción decimonónica de la Semana Santa, donde los elementos históricos de los cortejos más cercanos al Vía Crucis son evolucionados a lo que entendemos hoy, de nuestra organización desde la cruz de guía, a los pasos, a los cortejos. Entonces se va formando una reconstrucción decimonónica, que tuvo algunos problemas históricos, porque sabéis ustedes que hubo un periodo de prohibición de la Semana Santa, pero el pueblo siguió conservando la raíz de aquella música lejana que le llegaba en forma de salmodia, pero que ya hace, digamos, de forma afectiva, ¿no? Ya es la devoción al Cristo, la devoción a María, las distintas devociones son las que realmente ya marcan el contenido de la saeta. Así, pues, fijaros que dice, ¿no? En un principio, como la que acabamos de escuchar, la entonación de la saeta popular era salmodiada y monótona, entroncada con el canto primitivo llano y las antiguas salmodias religiosas. En palabras de José María Esbarbi, las saetas primeras del pueblo tenían entonaciones graves, pausadas, lúgubres y casi monótonas, dejando como en suspenso la cadencia final. Esto se conserva en algunos pueblos. Y con el nacimiento de la saeta afectiva, el pueblo se apropió de la saeta como forma de expresión, con lo que las letras de la saeta pasaron a ser creadas por la inspiración del poeta anónimo de culto para ser luego asumidas por el colectivo. Ya se dirige a las imágenes. La corona del Señor no es de rosas ni claveles,
que es de espinas de zarza que le traspasan la sien. Esa es una de las primeras saetas que se conocen. Por lo general, pues ese carácter narrativo y didáctico va derivándose hasta convertirse en la expresión emotiva más relacionada ya con el hecho físico de las procesiones. Y aparecen esos diálogos, bien con las imágenes o incluso con los costaleros. Costaleros, ten cuidado, no se mueva un clavel, que encima tú llevas a la madre de Manuel, ¿no? Luis Melgar y Ángel Marín describen así su evolución, me parece muy interesante. Las saetas aflamencadas nacen en el preciso instante en el que el cantador flamenco, ya hemos añadido otro matiz, ya no es el pueblo llano, ya es el cantador flamenco, el que utiliza la saeta. Siente la necesidad de dirigirse públicamente a Dios, cantando la antigua tonada, conocida por saeta vieja, y la reviste inconscientemente de perfiles flamencos y de expresiones propias del flamenco. Y aquí llegamos al origen de la saeta flamenca, no de la saeta primitiva o afectiva, de la flamenca. Y aparece un pasaje que narran el poeta Ricardo Molina y Antonio Mairena, que dicen, qué cosa más bonita, a principios de siglo llegó a Sevilla desde Jerez una saeta corta en la que el cantador, en cuanto hacía los primeros versos, revestía la saeta de ayes y guirillero. Nosotros, Jerez, aunque pasamos por ser la ciudad de la bulería, realmente somos más la ciudad de la siguirilla. Los más importantes siguirilleros de la historia han sido jerezanos, y entre ellos, pues os voy a ofrecer, después os voy a poner un regalito, pero os voy a ofrecer lo que sería aquella primitiva saeta que llegó a Sevilla a principios de siglo. Y uno de los que la graba fue Manuel Torres, y otro que la graba fue María la Serrana, familia de aquí de mi amigo Manuel, hija de Paco la Luz. Fijaros bien en una cosa, las saetas de Manuel que duran 30 segundos, que es la que parece que llega a Sevilla, en realidad los primeros versos de esa saeta son pregones. Os vais a fijar bien ahora cuando la ponga, porque la llamada de atención del cantador era un poco de la forma en que se pregonaban los bandos en las ciudades. Llegaba, lo digo aquí en términos coloquiales, ¿no? Llegaba un señor que tenía que comunicar las nuevas noticias del ayuntamiento, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces no había WhatsApp, ni había televisión, ni había periódicos, entonces sacaban el bando y decía ese hombre, por orden del señor alcalde, y ahora escucháis la saeta de Manuel, y dice Manuel, al son de una ronca trompeta, y empieza ahí la saeta. O sea, ese primer verso es un verso de pregón. ¿Qué ocurre? Que Manuel, cuando va haciendo la saeta, como dice aquí Luis Melgar, va incorporando el ayeo ciguirillero a ese pregón antiguo. Y se forma esas saetas primitivas, que vamos a escuchar una grabada nada menos que en el año 1909. La Banda de Caballería de Música de Sevilla. ¿Oís bien?
Os voy a contar bien. Esa es la saeta, 30 segundos, con dos ayes y grilleros y el pregón del principio. Ya está. La saeta que se quedó luego en los agujetas y que hoy casi ni se interpreta, porque se puso en boga la que vamos a escuchar después de Gloria, que fue un poco la que recoge el guapo, que se doblan los tercios y se hace un poco más espectacular. Un día me preguntaron, dice, oye, y Manuel siendo de la calle Álamo, ¿por qué cuando cantaba dos o tres saetas que tiene, sobre todo una, la más conocida que es esta, es al Nazareno y no es al Cristo, ¿no? Que es lo que debía ser Cristo? Y es que investigaciones recientes que voy a publicar muy pronto, hemos descubierto que la existencia de un tercer barrio gitano de Jerez, mucho más importante de lo que se creía, que es el de la Albarizuela. Y he localizado en 1846, en la calle actualmente Gómez Carrillo, pero que entonces se llamaba Calle de los Gitanos, la que va desde Lustao a la Plaza Quemada, y ahí nació Tomasa Leitón Vargas, la madre de Manuel Torres. Y curiosamente, que todavía no hemos sabido el porqué, en ese entramado de calles de la Plaza Quemada, Onsario, aparece en los padrones de esa época una Plaza de Jesús. Y no hemos sabido el por qué se llamaba Plaza de Jesús, porque en aquella época el Nazareno todavía no estaba en San Juan de Letrán, estaba en San Agustín, pero es curioso esto, ¿no? Bueno, voy a ser un poco breve, os voy a traer un regalito, porque este regalito es, ya que hemos hablado de la Semana Santa de Sevilla, la primera saeta que se tiene constancia que se grabó por medios mecánicos. Se grabó en un gramófono, cilindro de cera, del invento que llegó a Cádiz por Tomás Alva Edison, que era como una especie de tubo, y que lo que tenía por detrás era cera de las velas, con surco, y un ingeniero americano dijeron que en Sevilla se solían cantar saetas, y allá se fue con el aparato, y grabó esta saeta, fijaros, en 1894, al Cristo de la Expiración de Sevilla. ¿Se oye? Esto parece ser que fue en un balcón de Sevilla y el técnico la realiza en un cilindro. Los cilindros desaparecieron cuando aparecen los discos de pizarra, porque además que se derretían. Era cera, era con un surco. Ahí en el Centro Andaluz de Flamenco hay algunos. Y esta es, para que sepáis, la primera saeta que se grabó. ¿Qué le ocurre a la saeta de Manuel Torres?
la saeta de Manuel Torres se quedó un poco primitiva. Es la más, si se acordáis alguno, de las exaltaciones de la saeta, la que cantó Agujeta en Santiago, de puerta en puerta voy mangando una limosna, que curiosamente no le dedicó la saeta a Desamparo, sino a la Virgen del Valle. Todos los guitarros de Santiago estaban. Y entonces, pues resulta que Manuel conservó esa saeta primitiva, pero esa saeta se quedó muy pequeña, muy cortita. Hay quien dice, pero no es real, o no creo que sea real, que empezaron a mecer los pasos mientras cantaban las saetas, y que cantadores como Rafael Ramos Antúnez, el Gloria, su hermana la Pompi, se vieron obligados a estirar aquellos ayos semilleros cortos y a, digamos, a rizarlos, ¿no? A rizarlos y hacerlo, de cogerlo desde el principio y voltearlo, que se llama, ¿no? Y ahí nace la saeta que hoy comúnmente conocemos, que es la saeta que después prodiga tío Juan Ramón, Juan el Guapo, Romerito, el Sordera, el Cernita, y después ya hasta hoy el Mono, Curro la Morena, y un discípulo quizá más cercano al Gloria de todos es Ángel Vargas, ¿no? Ángel Vargas tiene la saeta del Gloria bastante bien. Vamos a escuchar esa saeta, también grabada en Sevilla en el año 1929, de Rafael Ramos Antúnez, El Niño Gloria. Ahí es donde empieza a doblar el ay. Coge el ay del principio y lo dobla. Ahí. Rafael Ramos Antúnez, Niño Gloria, que también fue conocido, curiosamente, por la saeta y por los villancicos, parte de los fandangos, ¿no? Fue un hombre que era contratado por los más grandes próceres de la Semana Santa de Sevilla, los barcones, de la calle Sierpe y La Campana, era un clásico, porque dice que sacaba medio cuerpo por el herraje de los balcones y tenía una voz que se escuchaba sin micrófono a la otra punta, porque es que era un hombre con un poderío extraordinario. Y bueno, tendríamos que seguir hablando muchísimas cosas, pero creo que no hay lugar, ¿no? Simplemente en conocer las 4 ideas básicas que son bonitas de saber de la saeta, que es un rezo cantado, que desgraciadamente cada vez se escucha menos,
en las calles, ya están como organizadas, ¿no? Porque al pueblo cofrade realmente le gusta la saeta espontánea, la saeta donde un cantador siente la bonita, ¿no?, necesidad de hablar con Dios, ¿no?, y lo hace a su manera, ¿no? Y nosotros hemos tenido la suerte en Jerez de tener esa gitanería tan importante, ¿no?, que le ha dado un perfume extraordinario a la saeta. También saeteros no gitanos que tuvieron bastante predicamento, como Juan Acosta, como el Locajo, gente que también cantaba, el Carbonero, el padre del Carbonero, toda esa gente cantaba en saeta, pero el gitano le dio ese perfume un poquito especial, como se le ha dado a muchas cosas a Jerez gracias a ello, ¿no? Y entonces en ese campo yo he querido traeros para terminar, esa saeta que realmente nos gusta, ¿no?, que cada vez se da menos, porque antiguamente llegaba a lo mejor el Cristo a Cerro Fuerte y escuchaba 5.000 saetas, porque son muchas menos. El prendimiento recibe muchas saetas, pero no tantas como en el Callejón, con Tío Enrique, ¿te acuerdas? Había 10 o 12 saeteros seguidos, Enrique el Sambo y tal. El Nazareno mismo, ¿no? Tenía que llegar una hora antes a la antigua Venecia, porque había 8, 9, 10 saeteros que no dejaban irse a la imagen. Sin embargo, hoy está Luisito Pacote y poco más, ¿no? Pero en definitiva nos gusta pues eso, la saeta espontánea, a pie de calle, que no tiene por qué ser bonita sino sentida. Y en este caso, pues para terminar, he traído un cantador que a mí realmente siempre me ha dicho muchísimas cosas en la saeta, con esa voz tan gitanísima, y en un momento también muy peculiar y clásico de la saeta jerezana, que es la recogida de la buena muerte, ¿no? Que yo dije en mi pregón que como pianica la peniñaca, ¿no?, que las bocas saben a sangre cuando llega la mañana en Santiago, ¿no? Y en ese momentito creo que es un homenaje también a nuestro querido Curro, y esto no tiene, de verdad, emociona siempre y cuando lo vea, ¿no? Pues muchas gracias por todo y espero que estas notas que hemos hablado hoy de la saeta, aunque sea en noviembre, porque hace tiempo de primavera, y que Dios quiera que tengamos la suerte de salir, si no este año, el año que viene. Así que escuchar esas saetas en la calle. Muchísimas gracias por vuestra atención y bueno, ahora creo que tenemos con el primo Andrés Cañada otro acto, ¿no? Muchas gracias.